Amigos, ¿bailando pasito tuntún o no? ¿O tontón? Un gusto saludarlos en esta mañana cálida en la capital de los ecuatorianos. Lindo clima, no sé si el ambiente sea tan lindo, pero aquí estamos, en pie de lucha, echándole leña al fuego, hablando piedras como siempre, y bueno, las conclusiones son suyas. Es un gusto compartir con todos ustedes que se enganchen a la señal de Radio Pichincha. Empieza 7F Plus, la otra política. Mi nombre es su servidor Andrés Durán, y como siempre estoy muy bien acompañado de la inigualable, de la única, de la inconmensurable Arepita Montoya. ¿Cómo estás, Arepita? Hola, buenos días amigos, amigas. Un gusto como siempre acompañarles en esta mañana. En serio, yo tengo frío. El sol para mí está con poncho el día de hoy. Yo no sé qué cálida mañana, ¿de qué cálida mañana hablas tú? Yo sí estoy bien, o sea, ¿en serio? Ya con el pasito tuntún, un canelazo, bueno, sí. Ya. Mira, yo no sabía esa tradición de pasar la escoba, de botarle para que continúe el bailecito. Bueno, chévere. Así se celebra Quito y nosotros también tenemos todo ese ánimo, toda esa buena vibra para compartir con ustedes, a pesar de que sí, como bien tú dices, ay, en el ambiente uno dice, bueno, hay cosas que nos producen desesperanza, pero aquí estamos para nada más y nada menos que continuar luchando por el país y por nuestras familias. ¿Qué más queda, pues, Sofi? ¿Qué más queda? A ver, yo no sé. Yo creo que soy de las personas, de los convencidos de que lo único que le queda a la clase media en este contexto y en esta situación es seguir, luchar, tratar de buscar formas de resistencia frente a la tiranía del mercado impuesta por el presidente, su séquito y los acólitos de sus medidas económicas. ¿Y qué más queda, no? O sea, tratar de remarla, y frente a situaciones adversas lo mejor es tratar de ponerle la buena cara, por más difícil que sea, y avanzar. Tú no sé si tú te acuerdas de ese famoso escrito, poema de Galeano, ¿no? Te decía, ¿para qué sirve la utopía? Se preguntaba él. Para eso, para caminar. Avanzo 2 pasos y se aleja 3. Pero ¿para qué sirve? Para eso, para caminar. Entonces trato a veces de recordar eso y de entender que la vida es de eso. Al menos yo trato de aplicar esa filosofía en mi vida. Y espero que ustedes también, porque me parece a mí que es lo más sano a pesar de las circunstancias adversas, difíciles, complicadísimas que cada uno de los ecuatorianos están enfrentando. Y algunos dirán, pero Andrés, o sea, ¿cómo puedes hacer cuando perdiste a tu familia en pandemia, cuando fallecieron tus padres, tus hermanos, cuando perdiste tu empleo, cuando la situación es calamitosa realmente? Alfaro tenía una frase maravillosa. Maravillosa. No hay que vencerse por nada. A pesar de que el mundo se venga encima, uno debe permanecer impasible y ser siempre superior a su propia desgracia. Pues bueno, ahí tienen una frasecita histórica para ver si podemos sobreponernos a las situaciones por las que todos estamos transitando en este momento. Ahora sí, entonces, no sé qué tenga para decirme alguna frasecita, algún cariñito. Estoy buscando una canción que me hiciste acuerdo, pero se me fue el nombre del grupo. Son 2 chicas que cantan una canción muy linda, pero si me acuerdo antes de que finalice el programa y la encuentro, se las pongo, porque es que se me vino a la mente y creo que sería muy lindo poder escuchar también. Esa canción habla mucho de eso, ¿no? Incluso tiene esa frase de Galeano acerca de la utopía, ¿no? Y bueno, vamos a reírnos un poco más bien, porque también hay que tomar la vida con humor. ¿Vas a contar un cachito? No, voy a mostrarte el meme del día de hoy. Ah, ya, bueno, chévere. Para quienes nos siguen, no soy buena para contar un cachito. Es que si les cuento el único cacho que me sé, se me va la audiencia y pues no vale la pena. Bueno. Pero vean ustedes ahí esa imagen de un señor en el aeropuerto, bueno, un funcionario del Ministerio de Salud Pública, es el que va a controlar y está listo para frenar a la variante Omicron. Ahí está en pantalla. Listísimo. Más o menos esos son nuestros refuerzos, las medidas adoptadas por parte del gobierno para frenar la variante Omicron. Y bueno,
mejor reírnos que llorar, ¿no? Y creo que ahí, bueno, más bien cabe el asumir la responsabilidad también cada uno de cuidarnos lo mejor que podamos frente al avance de esta pandemia y estas nuevas variantes que son parte del comportamiento natural de los virus, ¿no? De estas mutaciones que se presentan en distintos lugares del mundo. Así que, bueno, ojalá esos refuerzos alcancen y ojalá nosotros también actuamos responsablemente. Con esa defensa me dice nuestro galán de Cuyuja que está encerradito, pobrecito. Pobrecito. Pobrecito, le ha dado faringitis al guagua, que estaría, le dijimos. Yo sí le dije, tome vitamina C, yo le dije que una tome limonada. Leche de burra y no está haciendo caso. Oye, pero claro, ¿no? Con esa fotito que acabas, con el meme del día que acabas de mandarte, Sofi, esa defensa está como ¿cuál? Como la defensa que tiene Radio Pichincha, más o menos. No. Con el Adrián ahí. Sí, son medio buenos ustedes, algo le hacen. Yo no sé esa defensa más bien de alguno de los equipos que esté en decadencia, que yo no sé, usted debe saber cuáles son. Ay, pero no estoy hablando de la liga, ¿no? Sí. Oye, no, pero está bien, o sea, la liga está mal, yo acepto, pero yo no me voy a quitar la Pero camisa. Esa no es la defensa de la liga, ¿o sí? Sí, más o menos. Oye, pero ve lo que nos dice Víctor Caizaluisa, por acá ya tenemos comentarios. Queridos amigos, póngale atención y mucho cuidado, usted interaccione con nosotros, porque nosotros en este espacio informativo somos simples interlocutores, simples chochólogos. Nos dice Víctor Caizaluisa por acá, Andrés, en este momento que presenta el país y la capital, se intentará festejar. ¿Cómo? Haciendo de tripas y corazón. Bueno, hermano, así toca a veces, ¿no? Tripas y corazón. Y seguir dándole para adelante, porque por atrás ya no hay cómo. Está complicada la cosa. Mis queridos amigos, ¿te parece ya? ¿Quieres agregar algo? Sí, no, nada más, por favor, pasemos con nuestro pajarito azul que dice Larry en esta mañana. Vamos a enterarnos de las noticias, los temas que nos convocan, que nos preocupan y de los cuales también nos habla y nos escribe nuestra audiencia que quiere que tratemos. Vamos entonces, suelte el pajarito que más le gusta a la audiencia de Radio Pichincha, Larry. ¿Qué dice Larry? Sí son malos. Me mandan la foto del ex ministro Ceballos. Dice, ahí está, es momento de liberar a este funcionario para que se enfrente a Omicron. Oye, por acá te dicen algo simpático, Sofi. A ver. Te dicen que tienes acento mexicano, saludos desde México. Hacho. O sea, ya no te voy a decir arepita, entonces te voy a decir enchiladita. Mejor, ¿qué te parece? Bueno, sabes que cuando viví en Venezuela, claro, como tengo el cantadito, todavía se me nota el cantadito de Cañar, de Cuenca, donde también viví muchos años, me decían, no identificaban mucho al Ecuador, sino me decían, es mexicana. Y yo, no, yo soy de mi pueblito de Cañar. Vayan, conozcan. Yo le hago al pecho suco, pues, ¿qué pasa? Bueno, nada ya de no. tequila. Ya no, dice. Bueno, ya no aguanta amigos, el cuerpo. Ya no aguanta. A ver, cuéntese la plena, mi querida Arepita. Bueno, vamos a escuchar al director del ECU 911 sobre esta decisión que se anuncia el día de ayer, que esperábamos que sea anunciada en la cadena nacional de la noche del lunes por el presidente de la República, pero recién ayer pues se dio a conocer, como que me imagino debieron haber estado discutiendo, debatiendo si sí o si no, y al final decidieron suspender el retorno progresivo a las clases de los chicos y chicas a nivel nacional. Vamos a escuchar cuál es la disposición. En coordinación con el Ministerio de Salud, el retorno progresivo a clases. Ustedes saben, ese retorno presencial que se había generado un cronograma, el día de hoy se ha reformado y se ha actualizado el cronograma por la situación de la nueva variante. La fase 1, que son algo más de 402,000 estudiantes que ya están iniciando este retorno progresivo, se mantiene, pero con un monitoreo constante, y si hay que tomar decisiones, se la tomarán. Sin embargo, la fase 2, que ustedes saben, empezaba el 6 y el 7 de diciembre, y la fase 3 iniciaba
el 17 de enero ha sufrido una modificación por las condiciones de la nueva variante. Esto queremos aclarar. No hay otro motivo que aquello, por precaución. Por lo tanto, en el sector, en el régimen costa, se terminará de manera virtual y si la situación epidemiológica así lo permite, se retomará esto el 3 de mayo. Y en el sector de Sierra y Amazonía, los nuevos inicios, digamos así, si es que la situación epidemiológica así lo permite, será el 7 de febrero. Así se unifica la fase 2 y 3 para el inicio el 7 de febrero, si es que la situación epidemiológica así lo permite. Bueno, yo solo quisiera decirles un comentario también simpático por acá de Rosita Elvira Taday. Nos saluda, nos manda bendiciones, un abrazo fuerte desde Bélgica, nos dice, ve qué simpático, ya te escuchan desde México y ahora desde Bélgica, ¿no? Salud, ¿cómo se va? Saba bien, para usted también. Felicitaciones, magnífico especial, una canción, creo que esa es la que tú estabas pensando, Sofi, que va muy bien con lo sucedido en el país. Resistiré, no sé si sea esa. No es esa. Bueno, pero bueno, también es buena la canción. Y creo que sí, en cuanto a concepto me parece que va por ahí, Rosita, porque las medidas del COE, que bueno, cambia este retorno progresivo, ¿no? Específicamente para los estratos más pequeñitos que van al tema de las escuelitas, y bueno, el retorno a clases. No sé si alcance, yo me pregunto si realmente alcanza. Escuchábamos la entrevista en Punto Noticias y las medidas en otros países que tienen aproximadamente el 65% de su población vacunada es ya restricciones bastante severas, en algunos casos confinamiento. Y acá me parece que estamos timoratos con las acciones. Entonces eso es preocupante porque, ¿sabes qué? Se viene una final del campeonato de fútbol. Se vienen fiestas de Quito, se vienen las Navidades y fin de año, se viene el Black Friday al que está acostumbrado un sector importante de la población. Se vienen algunas cosas que han generado movimiento en nuestra sociedad y va a ser muy difícil que nosotros establezcamos acciones por parte de las autoridades para controlar las aglomeraciones. Entonces yo tengo esa sensación de que las medidas del gobierno son timoratas. Y te agregaría algo más, y a ustedes les diría algo más, queridos amigos. ¿Para qué una cadena nacional que pudo haber sido un simple tuit? Y es más, nos hicieron esperar como 45 minutos, me parece, si no estoy exagerando. Entonces, yo no sé, me quedo con esa sensación extraña y no sé si las decisiones del COE alcancen a mitigar el impacto de Omicron. Y ¿sabes qué? Me recuerda mucho esta situación a la que vivimos con el impacto de la COVID-19 el año anterior, en 2020, cuando inició la pandemia. No va a llegar, no, tranquilos, que no sé qué. Toma, llegó. Y nos agarró mal parados, porque fíjense que hubo un partido de Copa Libertadores. ¿Se acuerda que hubo un gobernador que dijo exactamente el peor virus es el miedo, dijo, ¿no? Un gobernador que dijo el peor virus es el miedo. Una alcaldesa que se reunió en San Borondón en una boda privada donde tuvieron a 400 irracionales reunidos, donde se propagó el virus. Ah, pero no son los cholos los que contagian. No. En este caso se difundió y se difuminó todo el virus a través de estas bodas y de estos eventos masivos. Yo te voy a decir algo más. Mira, tenemos una llamadita, me dicen. ¿Una llamadita? Sí, a ver, vamos a contestarla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimada? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Paulo Orozco. ¿Cómo está? ¿Cómo Dígame. está? Cuéntenos. Sí, a mí, de manera personal, como madre de familia, presido un comité central de padres de familia, una escuela fiscal, y creo que esto de aplazar la entrada a clases es tan óptimo para nosotros como padres, porque el gobierno no nos ha dado a nosotros los recursos necesarios para que nuestros hijos puedan retornar a clases. Nosotros tuvimos que ir a arreglar tuberías de baños porque no tenían agua, el agua ni siquiera para poderse lavar las manos, cambiar baterías sanitarias del colegio y todo con autogestión de los padres, porque la semana que estábamos arreglando la escuela llegó un director del distrito y nos dijo que ellos lamentablemente no cuentan con los recursos para ayudar a arreglar los grados. Entonces,
Creo que se tomó una medida demasiado precipitada por parte de la ministra de Educación al decir es obligatorio que los niños asistan, pero también es obligatorio por parte del gobierno dar aquellos recursos para que los niños por lo menos tengan agua, pero ni eso tienen. Entonces, ¿cómo nos piden a los padres cumplir con medidas bioseguras al enviar a los niños a la escuela si el gobierno no cumple con su parte? Ahora, yo le hago una consulta. ¿Usted está de acuerdo con las medidas emitidas por el COE? ¿Cree que con eso alcanza? ¿O quizá hay que ajustar un poco más las medidas de bioseguridad, tomando en cuenta que se vienen fechas festivas? Están las fiestas de Quito, las Navidades, la final del Campeonato Nacional de Fútbol. Hay algunas actividades que van a mover el escenario económico, social y cultural del país. ¿Piensa que con estas medidas alcanzan o nos dejan en retales? No son medidas que alcanzan en realidad. Yo creo que esto debe distenderse un poco más, porque tenemos que ser conscientes de lo que se vive a nivel mundial. Creo que nuestras autoridades creen que por ser un país pequeño estamos, creo que con una capa de invisibilidad ante lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo creo que no son medidas todavía drásticas para que la gente comprenda y entienda de que es un virus que está acabando con todos, tanto con vidas humanas como con la economía. Todavía hay negocios que ni siquiera pueden terminar de emprender. Peor aún, pretender de que las escuelas fiscales regresen. La ministra habla de un 50% de retorno a clases exitoso, pero son escuelas particulares que tienen los medios de cómo poner medidas bioseguras con eficacia en sus escuelas. Las escuelas fiscales no están listas. Entonces el COE debe de tomar todas estas medidas para decirle a la ministra, un momento, las cosas no son así, usted no puede llamar obligatorio a los estudiantes a clases. Muchos de los estudiantes de escuelas fiscales se trasladan en buses. Entonces llenar un bus con chicos que pueden ir infectados al colegio y esto se vuelve un círculo vicioso. Yo sé que muchos padres están desesperados que sus hijos regresen porque no cuentan con un recurso de internet, pero también asimismo el ministerio debe de dar unas medidas donde se pueda ayudar a este tipo de estudiantes, porque sé que hay programas donde se envían las tareas para que los chicos puedan entregar sus trabajos, pero yo creo que nos falta mucho todavía como país. El COE debe de analizar muy bien este tema del retorno a clases. Primero, las escuelas tienen que estar en óptimas condiciones para regresar, para estar seguros todos, porque no solo son nuestros hijos, somos todos. Los niños vienen con virus a la casa, mamita, y nos infectan a todos. Muchas gracias por su llamada. Es bueno escuchar también las voces ciudadanas pues en torno a estos temas que obviamente los involucran directamente. Gracias nuevamente por llamar y pues sí nos quedamos con esa preocupación. El día de ayer también tuvimos una mamita que nos decía, por favor déjenme hablar porque siento que nadie me escucha, que las autoridades toman decisiones sin consultar a los padres, que no nos preguntan si estamos en condiciones, también si tenemos miedo de mandar a nuestros chicos de regreso a las aulas, y pues vemos que es consistente este temor que tienen los padres de familia, más aún cuando se conoce, ya se ha anunciado, las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron la presencia de 2 casos de la variante Omicron. Un pasajero y su esposa habrían ingresado a ese país el pasado 23 de noviembre en un vuelo desde Sudáfrica. Imagínate, 23 de noviembre y estamos 1 de diciembre. ¿Cómo se habrá propagado ya ese virus también, esa nueva variante? Y también se hablaba de Colombia, creo que no está confirmado, pero es muy cerca. Si ya está en Brasil, pues tardará nada, si es que no está ya en nuestro país, ya esta variante circulando y es altamente contagiosa. De lo que se conoce, porque de esto día a día va cambiando la información y bueno, los hospitales vuelven a estar llenos según la alerta de el Colegio de Médicos de Pichincha, por ejemplo. Según los mismos médicos que están en los hospitales, nos llaman la atención y nos dicen, por favor, no bajen la guardia, que las cosas no están del todo bien. Se vienen las fiestas de Quito, hay eventos que se han confirmado, algunos otros que se han suspendido, y es verdad, es un golpe fuerte para quienes tienen que retroceder en lo que de pronto invirtieron, en lo que generaron, pues como una alternativa
alternativa para quizá obtener recursos. Hay otros eventos que sin duda son millonarios y esos creo que no se han suspendido, que son los que continúan vigentes. Siempre sí, cuando toman medidas son contra los que no pueden o no tienen la posibilidad de reclamar más allá o de hacer virales ciertos eventos. Entonces, veamos qué pasa, pero creo que sí también el llamado es a la ciudadanía, ¿no? A ver cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a cuidar y a precautelar nuestra salud frente a el avance de la pandemia. Así es, mi querida Sofi, gracias por esa llamada a los mamitos, a las mamitas y papitos que están preocupados por el retorno progresivo a clases, por algo también que se suspendió el día de ayer, sobre todo para los más pequeñitos. Tomen en consideración estos elementos, ¿ya? Yo les voy a leer algunas cosas que están avaladas por los cientistas, específicamente por el médico internista Rubén Darío Rincón. El virus ha regresado y esta vez con más fuerza, tácticas y camuflaje. Póngale atención y mucho cuidado. No hay tos ni fiebre. Hay mucho dolor de articulaciones, dolor de cabeza, nuca y espalda alta, debilidad general, pérdida de apetito y neumonía. ¿Sí? Nueva variante Omicron. Tome todas las precauciones del caso, por favor, queridos amigos. Use máscara si tiene la posibilidad, mascarilla también, mantenga el distanciamiento social y por supuesto también lave constantemente sus manos. Queridos amigos, en sus manos está la vida de cada uno de ustedes y la de sus familiares. Esta cepa no se aloja en la región nasofaríngea. Ahora afecta directamente a los pulmones, lo que quiere decir que las ventanas, periodos de tiempo, es decir, los periodos de tiempo son más cortos, avanza más rápido y la neumonía es mucho más agresiva. Así que tome las precauciones del caso. Nosotros no queremos generar el pánico en la población, por el contrario, queremos colaborar con las autoridades para enviar un mensaje de prevención, de precaución, y que usted tome las decisiones al respecto de eso. Oye, empezamos con ánimo el programa, pero nos cuentan unas cosas, nos mandan unos tweets también que duelen muchísimo. Gracias a quien nos envía este tweet de Paola Aldeán. No lo tenemos en pantalla, pero se los voy a leer. Dice: espero que Twitter haga lo suyo. Hace una semana perdí a una persona muy especial. Era la empleada doméstica de la casa, según constaba en el IES, pero para nosotros era nuestra Glendis. Murió por una pancreatitis. El sábado acudió a un centro de atención del IES y no recibió la atención debida. Le dieron una pastilla con el argumento de que no era nada grave y que se fuera para su casa. Sintiéndose demasiado mal, acudió al hospital Carlos Andrade Marín y le negaron la atención por más de 1 hora en emergencia. El argumento fue que no tenían médicos disponibles en la emergencia. Nada les conmovió, ni siquiera el llanto desesperado pidiendo ayuda. Ante la urgencia y el miedo, su familia optó por el Hospital Público Eugenio Espejo, quien le dio la atención, pero ya era demasiado tarde. La inflamación colapsó sus órganos y luego de algunos intentos por salvarle la vida, medicación, cirugía, diálisis, nada se pudo hacer. Fue negligencia, sin negligencia, y yo no he parado de pensar y atormentarme con él, y si hubiera hecho y si no se hubiera acudido al IES, ella estuviera viva, estuviera en casa, regalándolos la mejor de sus sonrisas, la mejor actitud, su empatía, su cariño e incondicionalidad. Estos casos duelen muchísimo, leerlos, compartirlos, está en Twitter, muchas personas replicándolo, y ahí está el llamado de atención al IES. No podemos ser indolentes y no podemos ser negligentes, sobre todo. Hay un tema que quisiera comentarlo brevemente, queridos amigos, para que ustedes tomen en consideración. El afán de 7F+, la otra política, no es ventilar lodo. Al contrario, es que nosotros en conjunto reflexionemos sobre lo que está sucediendo en nuestro querido país. Yo sí quisiera decirles que además del impacto de la sindemia, del aparecimiento de esta nueva variante de la COVID-19, hay una grave situación en el sistema sanitario público. Nosotros lo hemos denunciado en varias ocasiones. Primero, en su momento no existían las vacunas para los más chiquititos, ¿sí? Y vacunas que son elementales, que incluso en los países del África subsahariana existen. Segundo, los medicamentos. No existen medicamentos para personas que tenían enfermedades catastróficas, que estaban muriendo de cáncer.
y ahora existe un desabastecimiento y al mismo tiempo un intento privatizador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y lo dijo el propio presidente de la República, Guillermo Lasso. Quiere emular la fórmula de Chile. ¿A dónde llevó esa seguridad social a los chilenos? A que hoy cerca del 30% de su población, que digo 30, el 20% de su población, apenas el 20% de su población tenga acceso a la seguridad social y que el resto tenga que acudir a seguros privados o simplemente morir. Me parece que esto nos tiene que convocar una profunda reflexión de qué es lo que queremos para este país y para su salud pública. Les agradecemos muchísimo por sus mensajes, por pasarnos de sus temas y también ayudarnos a evidenciar lo que está ocurriendo en el Ecuador en este momento. Nos mandan un mensaje y nos dicen, y también es algo que debemos pensar muchísimo, cierran escuelas pero los centros comerciales están a reventar. Tal cual. Y los centros comerciales están llenos de guaguas. A veces también los papitos pues no somos consistentes con nuestras preocupaciones y resulta que pensamos que el centro comercial pues tiene algún tipo de inmunidad o desinfectan cada que uno camina. No es así. Yo sí quiero decirte que hay una corresponsabilidad, queridos amigos, querida ciudadanía. Hay que hacerse cargo. Está buenísimo que culpen e indilguen y señalen con el dedo a las autoridades de turno. Ya. Pero hay que hacerse cargo, nosotros tenemos que ser corresponsables. Y corresponsables no solo desde el pensamiento y el criterio, sino también desde las acciones en concreto. Si nosotros cuestionamos las medidas del gobierno y vamos como, ay sí, borregos, aglomerarnos en espacios que no están sujetos a protocolos y medidas de bioseguridad, vamos a contagiarnos. Y escuchen esto, ojo que no suceda lo que sucedió en 2020, en abril de 2020 con el ingreso de la COVID-19 al país. Ojo, tomen en consideración esto, ya hemos atravesado por la pandemia, hubo un subregistro de más de 50,000 muertos que hasta el momento no se esclarecen y está también en nuestras manos ser responsables frente a esta sindemia. ¿Cómo no? Antes de irnos a la pausita, solamente revisar otro tuit de información sobre lo que ocurrió el día de ayer en el Consejo Nacional de Salarios. Ayer el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, anunció que por única vez la fijación del salario básico unificado para el 2022 se realizará el 22 de diciembre con el fin de buscar un nuevo acuerdo entre trabajadores y empleadores. Un poco raro me parece eso, pero bueno, ¿qué se puede esperar? Inédito en la historia, inédito en la historia, eso hay que decirlo, es inédito en la historia. Y ¿sabes qué más? Aunque algún momento tú me cuestionaste, Sofi, yo te agregaría que la persona que hoy es ministro del Trabajo es el que impulsó la ley de apoyo humanitario, o una de las personas y asambleístas que impulsó la ley de apoyo humanitario. ¿Hay casualidades en la vida, en la política, en lo que estamos viendo hoy por hoy? No, hay causalidades, que es distinto, causalidades. Bueno, ayer sí lo repasábamos. Lo repasábamos ayer, pues viendo lo que ha ocurrido con el salario básico y el año pasado, para 2021, fue la única vez en muchos años que no se subió el salario básico unificado y que había personas que decían que mejor tenían que bajarnos el salario, ¿no? Porque en Ecuador se ganaba mucho, que $400 era mucho como salario básico unificado, pero estaba la Constitución que frenaba porque no se pueden reducir los sueldos. Sin embargo, luego vino esta famosa y mal llamada ley humanitaria que lo que hizo fue mocharle el sueldo a miles de familias a nivel nacional y generar una situación de precariedad. Entonces, cuando lanzaron esa oferta de esta ley de creación de oportunidades que fue devuelta por la Asamblea, se dijo, no, es que este régimen es para los que no tienen trabajo ahorita. Falso, porque asimismo, con la ley humanitaria, lo que se hizo fue revertir la situación laboral de quienes ya tenían trabajo y tenían un contrato formal. Entonces, ¿cómo pueden asegurar que estas leyes y estas nuevas modalidades que se inventan no van a afectar también a los que tienen trabajo? Sin dejar de decir que es sumamente injusto generar esa división entre los que ya tienen trabajo y en los que no tienen, y pues se les quiere poner en un régimen que no tiene todos los derechos y crear esa desigualdad, seguir incrementando esas brechas. Oye, y solo, yo sé que soy lengua, perdónenme, pero me gustaría aportar sí, tenemos una entrevista. Con este datito perturbador, nada más, datito perturbador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central.
Ellos hicieron un análisis y tienen algunos resultados preliminares de una investigación que están llevando en curso. Cito textual: el impacto de la masa salarial en los costos operativos de las empresas, el impacto de la masa salarial en los costos operativos de las empresas es de apenas el 4%, frente a rubros como transporte y publicidad que en conjunto triplican el monto invertido en el sueldo de los chochólogos, ¿ya? Es supremamente interesante esto porque en transporte las empresas, tomando en cuenta que se analizó a 37 empresas, las más grandes del país, ellos invierten más en transporte, el 7%, 5% en publicidad, 4% en mano de obra y 1% en arriendo. Qué interesante estos datos, a mí me llamó muchísimo la atención. 4% apenas invierten en salarios y mano de obra, y son esas empresas y grupos económicos que le están negando la posibilidad de tener mayor poder adquisitivo a la mayoría de los chochólogos. Mira tú, vamos a hacer una breve pausa, amigos, y regresamos enseguida con ustedes con más de 7F Plus, la otra política. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Bueno, volvemos entonces, 9 de la mañana con 38 minutitos. Si producción nos confirma si nuestro invitado ya está enganchado, porque hoy tenemos programón, queremos analizar algunas de las novedades de la coyuntura política, explicar a la mayoría de chochólogos qué quiere decir esto de la clase media, cómo se ve afectada con la reforma tributaria y bueno, otras hierbas que nos van a ayudar a entender, a interpretar y a procesar personas expertas en la materia. Tengo el agrado y el honor de dar la bienvenida al doctor Edison Hurtado. Él es sociólogo, docente investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y con él queremos abordar las recientes medidas propuestas de la reforma tributaria del presidente Guillermo Lasso, pero sobre todo cómo afecta a la clase media, cómo afecta al grueso de la población y sobre todo yo me atrevería a decir que incluso al grueso del electorado del presidente Guillermo Lasso. Edison, bienvenido, un gusto saludarte, te habla Andrés Durán, me acompaña como siempre Sofi Montoya. ¿Cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Buen día, hola Sofía. Pues un poco preocupado por todo lo que está pasando, ¿no? Pero bien, gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros también. Quisiera que en este momento nos vayamos con un videíto que de alguna forma quisiera que el doctor Hurtado lo analice y nos ayude a interpretar ofertas de campaña del presidente de la República, Guillermo Lasso, que hoy las incumple y nos acaba de dar un golpelazo a la clase media con esta reforma tributaria. Escuchemos lo que dijo en su momento en campaña el presidente de la República. Volvemos y pedimos muy comedidamente a Edison que se pronuncie al respecto. Vaya usted al mercado, la casera del mercado me dice, no más impuestos, don Guillermo. Y yo le contesto, no solo no más impuestos, menos impuestos en el Ecuador. Corta y al pie. Me parece que esto es lo que necesitamos. Corta al pie. Dijo menos impuestos, el mercado se lo pidió, pero en la práctica más impuestos y sobre todo los que más sufren van a ser la clase media ecuatoriana. ¿Qué decir al respecto de esto, estimado Edison? Bueno, yo creo que hay dos elementos en esas declaraciones. Creo que es parte de un conjunto de ofertas demagógicas que hizo Guillermo Lasso en toda la campaña, que estaban muy bien estudiadas, sobre todo en la segunda vuelta, ¿no? Creo que hizo bastante bien las tareas, todo el equipo de asesores, la gente de comunicación de Guillermo Lasso, para identificar algunos nichos electorales que le permitían captar votos, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que tenía que haber dicho, tenía que decir, ¿no? Para ganar unas elecciones. Otro fue también el mentado tema de la eliminación de la CENESID, ¿no? El libre ingreso a la universidad, que también fue una oferta demagógica que le daba votos en algún nicho de mercado, del mercado electoral me refiero, y que, digamos, claramente no tenía ninguna intención de cumplir, ¿no? El tema del incremento del salario a $500 mensuales.
diciendo que lo va a hacer progresivo o lo que sea, ¿no? El mismo tema de los impuestos creo que es claramente un tema de que simplemente le daba votos, nada más. Por otro lado, la cuestión más de fondo es cómo gobierna el gobierno de Guillermo Lasso, y nuevamente vemos que hay una sintonía con la estrategia del gobierno de Lenín Moreno en términos de que la agenda la marca realmente de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Recordemos que el ministro de Economía, Simón Cueva, retoma el acuerdo con el fondo, reestructura el acuerdo, elimina, por ejemplo, la opción de irse por la vía del IVA y más bien va por esta reforma tributaria, ¿no? Por un lado, las contribuciones de las personas y las empresas, pero por otro lado, un impuesto, eliminación de exenciones al impuesto a la renta y un incremento fuerte del impuesto a la renta a los sectores medios. Y allí, digamos, o está operando con la misma lógica que Lenín Moreno, con la misma lógica del Fondo Monetario Internacional, y sin ningún tipo de legitimidad. O sea, no le interesa la legitimidad, porque todo el mundo está opuesto a esta ley, pero no le interesa, lo logra pasar por un resquicio, hay un error de UNES, logra pasar esta ley y digamos, tendrá bajos niveles de aceptación, pero cumplirá con el acuerdo con el fondo, que es lo que le interesa en el fondo. Estamos hablando, Edison, ¿cómo estás? Te saluda Sofía Montoya, de una sucesión de leyes que tienen un objetivo final muy claro, muy marcado, es lo que tú nos estás diciendo, pero yo precisamente tengo ahí la inquietud, ¿cómo se puede entender que sectores empresariales, como algunas cámaras que lo apoyaron fervientemente, hoy se estén quejando de esta reforma tributaria? Porque el horizonte de la reforma, recuerden ustedes que tiene un subtítulo esta reforma, ¿no? Se llama Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Cuando el FMI impone unas condiciones de negociación a la economía ecuatoriana, básicamente está preocupada por el tema del equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal significa reducción del aparato estatal, desinversión pública en todos los sectores, tanto en educación, salud, etcétera. Siempre se manifiesta la idea de que hay un estado mínimo que hay que mantener, ¿no? Pero el objetivo fuerte es la desestructuración de las finanzas públicas, la posible eliminación de garantía de derechos, ¿no? Y en ese sentido, el dogma más fuerte es reducir el gasto, ¿no? Entonces, los grupos empresariales, las cámaras de comercio, sobre todo la de Quito, ha estado muy, y también la de Guayaquil, incluso antes en Moreno y ahora también, siempre han estado pensando que la variable de ajuste tiene que ser el Estado. No tiene que ser el Estado más chico, el Estado más chico, el Estado más chico. Cuando uno ve indicadores de cuál es el peso del presupuesto que el gobierno dedica al Estado versus del PIB, vemos que efectivamente se ha ido reduciendo. No es que no se ha reducido, se ha ido reduciendo. Lo que pasa es que estos grupos económicos quieren que se reduzca aún más. Y si es que vemos cuál es la proporción del gasto del Estado en temas de salud, educación, etcétera, está por debajo del 30%, ¿sí? El promedio de América Latina es 35%, Ecuador está por debajo del 30%, pero apuntan a que sea mucho más bajo que eso. Entonces, por eso es que una reforma impositiva sobre todo que golpea en algunos casos al tema de las contribuciones a las empresas y a los patrimonios, eso no les gusta a los grupos empresariales. Pero esa es una lectura, ese es un tipo de crítica que se le hace a esta ley tributaria. El otro tipo de crítica es que en realidad no es progresiva. Cuando dice el gobierno que es progresiva, en realidad no lo es, ¿no? Y además, y eso es un tercer elemento, esconde un conjunto de regalos justamente a estos grupos económicos grandes. ¿Puedes explicar, por favor, el tema de la progresividad? ¿Qué es lo que tú y tu equipo han estado observando sobre esta reforma tributaria que nos toca aguantar a las grandes mayorías? ¿Por qué cobramos impuestos? ¿Por qué el Estado cobra impuestos? ¿No? El Estado cobra impuestos básicamente para garantizar derechos, ¿sí? Y eso, digamos, es un pacto social en el que todos nos encontramos y al que tenemos que contribuir en función de las posibilidades que tengamos. Cuando hacemos contribuciones de forma progresiva, significa que mientras más ganas, más pagas, digamos, ¿no? Mientras más ganas, más contribuyes, en términos proporcionales. Y eso fortalece tanto a las capacidades estatales como los derechos ciudadanos. Esta reforma aparentemente es progresiva, ¿sí? Porque establece un incremento del impuesto a la renta con una base que va desde los $2,000 y pico en adelante, ¿no? Y ahí sí, digamos, cobra progresivamente. Pero el punto es que en comparación con la tabla anterior del impuesto a la renta, se incrementa muchísimo más
el cobro de la renta hacia los sectores que tenían por debajo de los $4,000, ¿sí? Por ejemplo, doy cifras. Para aquellas personas que ganaban antes cerca de $2,500 mensuales, o digamos, poquito más de $2,000, ¿no? De 2,000 a 2,500, se pagaban menos de $100, ¿no? 67, $68 de impuesto a la renta. Y ahora van a pagar $1,800. Eso significa que a esa franja se le está golpeando enormemente. Y si es que comparamos, ¿no? Por ejemplo, a personas que ganan más de 9,000, más de $10,000 mensuales, ¿sí? A esas personas solo se le incrementa, ¿no?, de 18,000 a $22,000. Eso equivale más o menos al 25% de lo que estaban pagando antes. En cambio, a las personas que ganaban, insisto, 2,500 o $3,000, se les incrementa no en el 25%, sino en 300 o hasta 500, 700% más. Es decir, aparentemente es progresiva, porque los que más tienen más pagan, pero a los que ahora se les está golpeando más fuertemente es este grupo de ingresos que va desde los $2,000 en adelante hasta los 4,000, 5,000. Y eso es un golpe muy fuerte a la clase media, no tanto a los ricos, ¿no? Porque los ricos, aparte de que tienen un incremento menor que el que tienen esta clase media, tienen un montón de beneficios. Por ejemplo, el impuesto a las herencias, a las grandes herencias, se elimina. Por ejemplo, un conjunto de exoneraciones fiscales, una nueva remisión tributaria a los grandes grupos económicos que nuevamente les beneficia a estos grandes sectores, económicos, y eso es totalmente regresivo. Estimado Edison, lo que planteas abre, me parece a mí, que dos frentes. El primero, quisiera aterrizarlo más en lo micro, en lo esencial. ¿Cómo afecta a la clase media? Es la pregunta que nos hacíamos nosotros, y yo creo que también tiene un riesgo en las aspiraciones que tiene la clase media. Por ejemplo, hoy por hoy, hasta el momento, hasta diciembre de este año, se ha tomado en cuenta el tema turismo, salud, educación, alimentación como gastos que son deducibles con la ley que hasta el momento está en vigente. A partir de enero, esto se elimina completamente y ya no se puede deducir. Lo que establece la reforma del presidente es una especie de rebaja que puede ir entre los 500 y los $1,000 nada más. Esto afecta y le pone un riesgo a las aspiraciones de la clase media. Ya no puede haber Black Friday, ya no puede ir de vacaciones a Salinas, a Cancún, ya no tiene capacidad adquisitiva, y por otro lado también afecta gravemente a la economía, porque es la clase media la que pone la platita para consumir en Atuntaqui, en La Tacunga, no sé, en el país. No me imagino yo que la clase media sea la que tenga guaridas fiscales. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este elemento? ¿Hay un riesgo aspiracional para la clase media? Yo creo que esa es una preocupación válida, pero creo que no es la sustantiva, ¿no? A mí me parece que aquí hay un punto de fondo, que es el tema de la garantía de derechos. Porque esta reforma tributaria hay que verla en función también de la reforma presupuestaria y de la forma en la que se usan los recursos, ¿no? Tú acababas de citar, Andrés, el estudio que hizo el Instituto de Investigaciones Económicas de la Central. Así es. Y ese es un estudio en donde justamente se demuestra que las grandes exenciones tributarias, el gasto tributario que tiene el Estado, ¿sí?, básicamente se concentra en grandes grupos económicos, ¿vale? Entonces, yo estoy de acuerdo en pagar más impuestos, en la medida en que esos impuestos sean utilizados para garantizar derechos, en la medida que eso sirva para que tengamos todos educación de calidad, salud de calidad, infraestructura de calidad, ¿no? Una seguridad social que también sirva, ¿no?, etcétera. Quiero yo financiar eso, pero cuando a mí me suben los impuestos, pero le recortan impuestos a los grandes grupos económicos, algo está pasando. En el medio está quedando justamente una idea de que no se está garantizando derechos, no se está garantizando condiciones de vida a la población. Y se refleja, y decía yo, se refleja esto también en el manejo de la proforma, porque en la proforma justamente se baja, ¿no?, el presupuesto para salud, se baja el presupuesto para educación, se baja el presupuesto para las coberturas sociales. Es decir, si es que yo quiero pagar, si es que a mí me hacen pagar más impuestos, ok, yo lo hago, siempre y cuando esos recursos vayan destinados al bien común y a la garantía de derechos, sobre todo de los más vulnerables. Pero ese no es el esquema, ¿no? Ese no es el esquema. Entonces, a la clase media lo que le está pasando es que se le asfixia por un lado con más impuestos y por el otro se le ofrece una mercantilización de los servicios básicos a los cuales accede. Es decir, la clase media paga educación privada, paga salud privada, paga, digamos, pensiones jubilarias muy precarias, ¿no? Muy precarias. Entonces, no está siendo retributiva, digamos, esta lógica de los impuestos. Ahí es cuando se afecta a la clase media.
Por supuesto, también en el tema del consumo suntuario y también en el tema de la integración de las lógicas aspiracionales, pero eso no es lo de fondo. Lo de fondo es que las propias clases medias entran en la mercantilización de sus derechos, ¿sí? Y están financiando a la concentración de la riqueza en las élites. ¿Y cómo explicas tú la desconexión entonces, Edison? Porque solo quisiera precisar este tema que tú has dicho que no es de fondo, pero a mí me da la impresión de que hay una desconexión de esta clase media de la realidad. Me parece que no hay la suficiente conflictividad social, parecería que no hay el suficiente empoderamiento, parecería que estamos en una letanía. ¿A qué atribuyes tú esto en tal caso? Si me dejas completar la idea anterior, sí, que también la mencionaste tú, Andrés, hay un tema de fondo también con respecto al impacto a la clase media, es que se elimina la posibilidad de consumo. Si es que tú tienes un país en crisis y le quitas recursos a la población, a la gente media, a la clase media, que es la que justamente activa la economía, estás teniendo un plan perfecto de crisis, de agudizar la crisis. ¿Y quién va a pagar la crisis? Nuevamente los sectores medios y populares. Eso te lo iba a preguntar, queda pendiente la pregunta de Andrés también, que me parece muy importante, pero ya que tú mencionas este tema, porque yo estaba pensando en los mensajes que he visto en redes sociales en los que dicen, por un lado, que los que ganan más de $2,000 son un pequeñísimo, un 3.5% de la población ecuatoriana, y gente que dice, pero yo no gano $2,000, entonces a mí no me afecta. Y lo que estamos viendo, si tratamos el tema de que es el consumo el que reactiva y mueve la economía, es que sí se va a afectar también, ¿o no? Sí, claro, si es que uno ve desde cada parcela, por supuesto, yo no quiero que me cobren, ¿no? Claro. Yo gano, no sé, $3,200, entonces quiero que le cobren al de 3,201 para arriba. Eso es justamente una lógica de romper la cohesión social. Sí, hay una lógica, un poco lo que decía Andrés también, ¿no? Cuando uno tiene la conciencia de que tiene que pagar impuestos y que tiene que pedir facturas y que se genera una cultura tributaria, uno está sabiendo que contribuye a algo, pero cuando se le dice, te vamos a atacar con impuestos, uno busca la forma de no pagar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también se pierde la cohesión social, cuando no tenemos una capacidad de ver que el problema nos afecta más allá de los impuestos a toda la dinámica económica, porque toda la dinámica económica se va a ver afectada por esto. A ver, yo quisiera que pensemos esto. Esta reforma es una maquinita, ¿sí? Una maquinita en la cual alguien pone recursos y alguien saca recursos, ¿sí? ¿Quién pone recursos? Los sectores medios, ¿sí? Y si es que vemos también, por ejemplo, el tema del pago del impuesto del RIMPE, del 2% a las ventas a los pequeños negocios. A las ventas, no a las utilidades. Son los sectores medios y populares, ¿sí? ¿Y quién está sacando plata de acá? Están sacando la plata grupos económicos a los que se les da exenciones tributarias, reemisiones tributarias, se les condona impuestos, se les permite una repatriación de capitales con una tasa muy bajita, de castigo, ¿no? Del 3.5 a 5%. Pero no hay repatriación de capitales. Esos capitales. Es decir, ni siquiera es repatriación, ¿no? Del ingreso. Claro, pero no es repatriación de capitales, ojo, porque la ley es bastante clara en ese sentido. O sea, dicen legalicemos y blanqueemos el dinero que está afuera. No piensan en la repatriación, que en eso me parece que Moreno sí intentó solucionar. Estableció el 1% para los capitales que venían y que se invertían en el aparato productivo y el 8% para blanquearlos. Pero quisiera que nos comentes algo, porque a mí hay algo que me perturba, estimado Edison, y seguramente a la ciudadanía. Muchos comentarios e interacciones que recibimos en este momento por YouTube y por Facebook nos dicen que qué pasa con esta clase media, que es la que más ha sido golpeada, pero vive una completa letanía. ¿Por qué no alcanza a reaccionar de un golpe económico, de una sindemia y de un ajuste estructural que cada vez ahorca más su capacidad adquisitiva y garantiza sus propios derechos? Porque la ley, digamos, acaba de pasar, pero no ha tenido todavía los efectos tributarios, la gente no ha comenzado a pagar, ¿no? Eso es un tema, digamos, la inmediatez de los efectos de la ley. Dos, porque el gobierno, y ahí, digamos, yo creo que habría que discutir y debatir, no le importa la legitimidad, ¿no? Y entonces bombardea con un conjunto de medidas, sobre todo decretos presidenciales, ahorita acaba de pasar esta ley, y toma un conjunto de medidas
que son difíciles de comprender, porque son muchas medidas. Un poco Sofía decía, el conjunto de leyes que pasaron en el país han sido por montones y son difíciles de procesar, ¿no? La ley de fomento productivo, la ley de crecimiento económico, la de simplicidad tributaria, la de apoyo humanitario, la de defensa de la dolarización, digamos, es lo que se podría definir como no solo un neoliberalismo de shock, sino como un neoliberalismo tentacular, digamos así. Te atacan por todos lados y además tienes el propio Estado que se ataca a sí mismo para eliminar sus propios recursos y no garantiza derechos. ¿Qué significa eso? Que existe un desborde enorme, una ofensiva enorme, ¿sí? De acciones que yo creo que es como que estás en el box, te dan 3, 4, 5 golpes a la vez y tú no sabes cómo reaccionar. Ok, yo no digo que eso no signifique que las clases medias no reaccionen y que no tengan capacidad de politización. Lo que pasa es que esa capacidad de politización nunca es inmediata y siempre requiere acumulación política, siempre requiere articulación de plataformas discursivas, de relatos. Y allí, por ejemplo, también se menciona mucho esta idea de que al gobierno le interesa la variable Omicron del COVID. A mí me parece que esa es una movida que hay que leer de otra manera. El gobierno sale a dar una rueda de prensa, ¿sí?, para desviar el tema de lo que era la ley, el tema de Pandora Papers, y desviar el tema de la ley de crecimiento económico, y pone en el tema, y a todos nos pone en los relatos y en las narrativas, nos pone a hablar de otra cosa. Entonces también hay una efectividad política, un manejo político de estos temas. Entonces, resumo, no hay, digamos, un efecto inmediato a la clase media que ha sido golpeada fuertemente, tiene que condensarse. Segundo, hay una dinámica de acumulación de recursos para la acción colectiva y la protesta. Y tercero, el gobierno juega mucho a marear, y eso hace que la acción política sea difícil, al menos de forma inmediata. Hay que ver si es que se van condensando las cosas también, porque eso tampoco hay que frenarlo, ¿no? Bueno, preocupados, muchas gracias, Edison, por disipar las dudas, por ayudarnos a comprender lo que está pasando en esta sociedad caótica en medio de una sindemia. A ver, esto es complicado de explicar y dilucidar. Yo solo quiero decirles a ustedes, queridos amigos, Sofi, Edison, que el presidente el día de ayer tuiteó y dijo lo siguiente: me comprometo a que los recursos obtenidos de la venta de activos improductivos del Estado sean depositados en un fideicomiso que tendrá un solo objetivo: financiar proyectos como Infancia con Futuro y más iniciativas para luchar contra la desnutrición crónica infantil. ¿Eso es política pública? Pues no, en realidad no. Muchísimas gracias, Edison Hurtado, sociólogo de Flaxo, que nos acompañaba el día de hoy, cuando él mencionaba un poco el tema de qué es lo que, el comportamiento que están teniendo en este momento los empresarios también, que en su momento apoyaron la candidatura de Guillermo Lasso. A mí me llamó la atención un tuit de Alberto Acosta Borneo, porque dice, bueno, ya que van a recaudar más de lo que estaba proyectado por el FMI, es el mejor momento para que eliminen el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué implica eso y cuál es la intención? Seguramente sacar todo el dinero que puedan sin pagar un solo centavo de impuestos al país, a pesar de que supuestamente esta ley tiene como objetivo de que traigan la inversión a nuestro querido Ecuador. Bueno. 10 de la mañana en punto. Quiero leer un mensajito de una mamita que me dice, por favor, léalo. Yo sé que ya pasaron el tema, pero quiero que sepan esto. Mis hijos están en bachillerato y uno de ellos empezó clases el 22 de noviembre. Es bachillerato técnico y pese a las disposiciones del COE de postergar el regreso a clases, las autoridades del Ministerio de Educación salieron a decir lo siguiente, es decir, los bachilleratos técnicos deben seguir asistiendo, ahí nos muestra el comunicado que ya lo hemos repasado. Entonces los estudiantes que aún no regresan son los que aún no habían iniciado, nos dice, pero como madre siento preocupación porque mi hijo debe asistir. Y considero que las autoridades improvisan y no toman con la debida importancia estas disposiciones. Bueno, mis queridos amigos, ya lo explicamos, lo tratamos de desmenuzar, hacer la pedagogía necesaria. Nos despedimos recordándoles como siempre que usted, y solo usted, y nadie más que usted, tiene las conclusiones. Nos vemos el día de mañana, nos escuchamos, nos vemos, nos miramos, nos palpamos si quieren. See you late. Hasta pronto.